Tengan todos buenos días. Vamos a empezar con lo que es la clase. Bueno, habíamos estado viendo lo que es representación de un vector en el espacio, que se representa ahora como una terna, ¿no? Tres componentes que se miden sobre el eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Y determina entonces la gráfica de un vector y los ángulos directores, bueno, van a definir, ¿no?, su dirección o su inclinación que va a tener el vector respecto a los tres ejes, y el módulo va a ser su tamaño o su longitud, ¿no? Entonces esto habíamos estado viendo, pero ahora vamos a ver lo que sí nos importa mucho más que hallar los ángulos, que es muy secundario, lo que son operaciones entre vectores. Las operaciones básicas son la suma entre vectores y el producto por un escalar. Que si tengo dos vectores, tenemos un vector A de componentes A1, A2, A3 y un vector B de componentes B1, B2, B3. La suma de ambos vectores A más B sabemos, ¿no?, porque todos saben sumar vectores, en física han visto, que se suman componentes primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Eso es la suma entre vectores. Y después definimos lo que es el producto por un escalar. Vamos a definir un escalar como un número real, un número K que pertenece a los reales. Eso se llama escalar, como ya hemos mencionado, de las variables o magnitudes físicas como el tiempo, la masa, el trabajo, son escalares. Entonces, digamos, eso es escalar. Son vectores. Entonces, producto por un escalar, que lo denotamos como K por A, que bueno, en este caso ya no escribimos nada aquí, no podemos ni puntos, nada de eso, simplemente lo ponemos al lado del vector. Consiste en multiplicar cada componente por dicho escalar. Entonces esto igual lo sabemos, ¿no?
Entonces estas operaciones tienen propiedades que son muy básicas, también muchas lo conocemos implícitamente, ya las hemos utilizado. Por ejemplo, en cuanto a la suma. La suma sabemos que es conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A. Después la suma de vectores también es asociativa. Es decir, si tengo tres vectores, A más B más C, podemos agruparlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces esto va a ser igual a más B, puedo agrupar A con B. Y sumarlos. Después tenemos lo que es el vector nulo. Que simbolizamos como 0 vector. Que va a ser un vector que va a tener las tres componentes 0. De 0, 0, 0. Que cumple que sumado a un vector A más 0 vector, va a ser A. Eso se llama vector nulo. Después tenemos la existencia del vector opuesto. Que denotamos menos A. Que cumple que A, un vector A más el opuesto, nos da este vector, el vector nulo. Entonces, gráficamente, si tengo un vector A, supuesto tendrá mismo módulo dirección, pero sentido cambiado. Y va a estar al otro lado. Ese va a ser un vector opuesto. Si este es A, supuesto es este menos A. Pues respecto al producto por un escalar, se tiene propiedad asociativa.
Aquí vamos a especificar que K1 y K2 son escalares. Después distributiva. Si se tiene K1 más K2 por A, se distribuye K1 con A más K2 con A. Entonces se tiene un escalar K1 que multiplica una suma de vectores, igual se distribuye. Realmente la propiedad que dice que si un vector se multiplica por 1, resulta el mismo vector. Luego vamos a aplicar esto a vectores paralelos. Bien, estas son entonces las propiedades entre suma de vectores. Pondremos mejor aquí suma de vectores, porque se suma solo vectores, no se puede sumar vector con escalar. Y producto de un vector por una escala. Entonces, aquí lo vamos a copiar.
Entonces estas operaciones van a tener la siguiente representación geométrica. La suma gráfica. Es decir, las operaciones sabemos hacer, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es darle una interpretación geométrica para luego, obviamente, aplicar a problemas geométricos. Una suma gráfica consiste en lo siguiente. Tengo un vector U y un vector B. Bueno, en nuestro caso hemos usado A y B, ¿no? Claro, cambiaremos, no importa. Tengo un vector A y un vector B. Lo que se hace es colocar a continuación de A el mismo vector B, es agarrarlo y copiarlo. Vamos a agarrar este vector y copiarlo a continuación. Y la suma va a ser la resultante, pasando desde el origen hasta el extremo del último vector. Esto va a ser la suma, A más B. A más B. Entonces saltaremos. Vamos bien. Ya, es la suma. O también podría agarrar el vector A y copiarlo a continuación del vector B. Entonces tenemos el vector B y agarro el vector A, lo copio a continuación de B. Obviamente que obtengo el mismo resultado, lo cual demuestra gráficamente la propiedad conmutativa, ¿no? Dicho en otras palabras, vemos que aquí se forma un paralelogramo, ¿no? Y la diagonal mayor va a ser la suma de los dos vectores. En cambio, las de esta es sumar un opuesto, ¿no? Pero una forma más fácil de interpretar eso es la siguiente. Si tengo dos vectores, un vector, digamos, A y otro vector B, la resta va a ser el vector que une los extremos, que puede estar en este sentido, ¿no? De B a A, o puede estar en este otro sentido de A a B. Entonces, en este caso vamos a tomar la de esta como A menos B, donde A, el primer vector, va a ser final, y B, el inicial. Se va a restar el vector final menos el vector inicial. Entonces, la punta va a estar sobre el vector final y el inicio va a estar sobre el vector inicial. Pero en este caso, si tomamos en el otro sentido, es decir, si inicial es A y final es B, esta sería la resta B menos A ya también. Voy a tener aquí entonces B menos A. Donde B sería el final y A el inicial. Entonces en las de esta hay que tomar en cuenta, siempre es de esta final menos inicial. El final es donde termina, o la punta, o
cabeza, como quieren llamar, iniciales, la cola o el extremo inicial. En eso consiste entonces ser suma y resta de vectores. Podemos resumir ambas operaciones en un paralelogramo. Entonces en el paralelogramo vamos a tener dos de sus lados que son A y B. Este es A y este es B. Y las diagonales van a ser la suma y la resta. La diagonal mayor va a ser la suma y la diagonal menor la resta. Es decir, esto es A más B y esta otra diagonal, pues si estoy tomando en este sentido, sería A menos B. En esto consiste entonces realizar operaciones entre vectores. Voy a poner aquí mejor una flecha. Y de la suma es este vector. Y las de este es este vector. Bien, entonces esto lo copiaremos. Después tenemos lo que es producto de un vector por un escalar, ¿no? Un vector se lo multiplicaba por un escalar. Entonces si tengo un vector, digamos A, al multiplicar por un escalar vamos a tener el vector K por A. Que puede tener los siguientes casos. Si K, el escalar es mayor a 1, digamos si es 2, un vector A, si lo multiplicamos por 2, ¿qué va a pasar? Va a crecer el doble, ¿no? Va a ser el doble de grado. Pero si lo multiplico, digamos, por un valor entre 0 y 1, por un medio, digamos, se va a reducir a la mitad, por lo mismo que sería dividir entre 2, ¿no? Pero va a mantener la dirección y el sentido. Va a ser seguir teniendo la misma dirección, el mismo sentido. Solamente si se multiplica por un negativo, un escalar negativo, cambia el sentido, va a estar hacia el otro lado. Entonces lo que obtenemos al multiplicar A por un escalar es un vector paralelo,
un vector en la misma dirección, tal que si k es mayor a 0 se tiene el mismo sentido, o se mantiene el sentido. Si k es menor a 0 se tiene sentido contrario. Y bueno, en particular podemos decir también que un vector opuesto también es paralelo, ¿no? O sea, si tengo un vector A, su opuesto menos A es multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces, simplemente cambia el sentido, pero siguen siendo, son opuestos y también paralelos. Y también un vector es paralelo a sí mismo, ¿no? Por esta propiedad que mencionaba, ¿no? Un vector A se puede expresar como 1 por A, ¿no? Tomando aquí escalar igual a 1. Entonces, estas afirmaciones hay que tomar en cuenta al momento de resolver problemas con vectores paralelos. Y vamos a generalizar entonces el paralelismo de vectores de la siguiente manera. Primeramente, en lo que es igualdad. Dos vectores son iguales cuando sus componentes son las tres iguales. La primera es igual a la primera, la segunda es igual a la segunda y la tercera igual a la tercera. Y ahora, generalizando lo del producto por un escalar, dos vectores van a ser paralelos si un vector es igual a otro vector multiplicado por un escalar. O dicho en otras palabras, vamos a tener el vector U, componentes U1, U2, U3, el vector B, B1, B2, B3, multiplicado por K va a ser KB1, KB2, KB3. Y de aquí, aplicando igualdad de componentes, U1 igualamos con KB1, U2 con KB2 y U3 con KB3. Si de aquí despejamos K, tendríamos U1 sobre B1. De aquí U2 sobre B2 y U3 sobre B3. Por lo tanto, los vectores van a ser paralelos también cuando sus componentes divididas entre sí nos dan el mismo resultado o son proporcionales. Entonces lo podemos copiar hasta aquí.
Bien, por ejemplo, esos vectores son paralelos. El vector 3 menos 2, 5, el vector 12 menos 8, 20. Porque fíjense, si dividimos usando esta última condición, 3 sobre 12 va a ser igual a menos 2 sobre menos 8, igual a 5 sobre 20, ¿no? Y en los tres casos da un cuarto, ¿no? Por eso son paralelos. O también, de la misma manera, podemos decir que el vector u va a ser igual al vector b multiplicado por un cuarto, o al revés, el vector b va a ser u por 4, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es decir, un vector va a ser igual al otro vector multiplicado por una escala, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de verificar es componente con componente dividida tiene que dar lo mismo. Si daría distinto, no son paralelos. Vamos a definir ahora lo que es un vector unitario. Un vector unitario es un vector de módulo igual a 1 en la dirección de un vector dado. Es decir, si tengo un vector b, en la misma dirección del vector b, voy a hallar un vector que tenga módulo igual a 1. Lo voy a simbolizar de esta forma, b unitario. Para hallar un vector unitario simplemente hay que dividir el vector entre su módulo. Y ahí tenemos como ejemplo, ¿no?, los vectores unitarios en cada eje. Y eso da lugar a expresar un vector en lugar de una terna en función de los vectores unitarios I, J, K, ¿no? Entonces, que tienen módulo 1. Entonces, la componente en X sería el vector I multiplicado por el valor de esa componente, ¿no? Por cuántas veces se repite el vector I sobre el eje X. Y eso nos da la componente en X. Lo mismo con el vector J y el vector K, ¿no? A ver, hasta aquí lo copiaremos. Hola.
Por ejemplo, un vector unitario y lo que es producto por un escalar podemos aplicar en este pequeño ejercicio para familiarizarnos. Hallar un vector en la dirección del vector A, un vector A, digamos 3 menos 2, 6, que tenga módulo 5 y que tenga el mismo sentido. Inciso A, inciso B, que tenga sentido contrario. Entonces este es el vector A, un vector que vamos a sobreentender que está graficado en el espacio, pero solamente lo vamos a graficar cuando nos pidan, ¿no? Porque no es necesario graficar, porque así no lo podemos resolver. Ahora si uno tiene tiempo, lo grafica y verifica, ¿no? Todo eso, no es problema. Digamos que este es el vector A, ¿no? Voy a hallar el vector unitario, que hemos dicho que simplemente es dividir un vector entre su módulo. Entonces, el vector 3 menos 2, 6, su módulo sería raíz 3 al cuadrado, 9, menos 2 al cuadrado, 4, 6 al cuadrado, 36. El módulo de este vector es 7, ¿no? Su módulo vemos que es 7. Entonces aquí sería 3 séptimos menos 2 séptimos, 6 séptimos. Y uno puede verificar que el módulo da exactamente 1, ni más ni menos. Verifica cualquiera con su calculadora. Entonces este vector unitario es este. Lo tenemos aquí, de módulo exactamente igual a 1. Pero, ¿para qué usamos vectores unitarios? Para obtener vectores con un módulo que queramos o que necesitemos. Por ejemplo, construir módulo igual a 5. Entonces aquí aplicamos producto por un escalar, ¿no? Si quiero que este vector unitario sea 5 veces más grande, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 5. Entonces este vector, que lo voy a llamar B, sería 5 por el unitario, 5 por 3 séptimos menos 2 séptimos, 6 séptimos. Y el escalar multiplica cada componente, ¿no? 5 por 3, 15 séptimos. 5 por menos 2, menos 10 séptimos. 5 por 6, 30 séptimos. Entonces este vector va a tener exactamente módulo igual a 5. Pero aquí, por defecto, se mantiene el sentido, ¿no? Porque se multiplica por un escalar positivo. Pero si quiero en el otro lado sentido contrario, ¿no? Si digamos A está hacia arriba y quiero que el vector de módulo 5 esté hacia abajo, hay que multiplicar por un vector, eh, por un escalar negativo, en este caso por menos 5. 5 para que tenga módulo 5 y negativo para que sea de sentido contrario o sentido opuesto. Entonces multiplicar por menos 5 el unitario me daría menos 15 séptimos, 10 séptimos, menos 30 séptimos, opuesto al vector B, ¿no? Entonces aquí podemos un poquito familiarizar, ¿no? Con lo que es vector unitario, el producto de un vector por una escala. Entonces más lo copiaremos.
Bien, vamos a ver un par de ejemplos más antes de entrar a lo que es producto escalar, cálculo de ángulos. Esto vamos a ordenar. Y en su momento ya les voy a hacer llegar lo que son las prácticas que les mencionaba. Por ahora no dispongo de tiempo para eso. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Si tengo los siguientes vectores, A, 3 menos 1, 4, B, 1 menos 2, 5, C, 3 menos 2, 1, D, 18 menos 6 menos 2, determine los escalares X y Z para que se verifique la igualdad, que D sea igual a X por A más Y por B más Z por C. Entonces básicamente es expresar D como una combinación lineal de A, B y C. Entonces se verifica esta igualdad que tenemos, que el vector D, 18 menos 6 menos 2 tiene que ser igual a X por A, 3 menos 1, 4, más Y por B, 1 menos 2, 5, más Z por C, más Z por 3 menos 2, U. Está bien todo aquí, ¿no? Y entonces lo que vamos a aplicar aquí es producto por un escalar, suma de vectores e igualdad de vectores que hemos visto hace un momento. Es decir, aquí se multiplica por X, va a ser 3X menos X y 4X. Aquí multiplicamos por Y, 1 por Y, menos 2Y, 5Y. Y aquí por Z, 3Z menos 2Z más Z. Y luego aplicamos suma de vectores, que en la suma hemos dicho que hay que sumar componente con componente. Y con las primeras tienes que hacer el 3X más Y más 3Z. Ahora las segundas, menos X menos 2Y menos 2Z. Y ahora las terceras, ¿no? 4X más 5Y más Z. Y lo que tenemos aquí es una igualdad, ¿no? El vector 3X más Y más Z menos X menos 2Y menos 2Z y 4X más 5Y más Z tiene que ser igual a 18 menos 6 menos 2. Entonces lo que se hace en una igualdad de vectores, se igualan componentes respectivos, obviamente, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente: 3X más Y más 3Z va a ser igual a 18, a la primera componente, en este caso el vector D. Después menos X menos 2Y menos 2Z
va a ser igual a la segunda componente, que es aquí menos 6. Y 4x más 5y más z va a ser igual a la tercera componente aquí, que es menos 2. Entonces aquí se forma un sistema de ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces eso se lo puedes resolver directo con la calculadora, que los calculadores ya resuelven sistemas, sino manualmente, ¿no? Pero ahí van a perder mucho tiempo. ¿Cuánto saldría x y z de aquí? X sale 2 sin G. Está bien el resultado, ¿no? Entonces, otras propiedades que vamos a ver respecto a vectores, necesitamos definir recién lo que es esta operación, que va a ser una de las más importantes, que se denomina el producto escalar entre vectores. Si tengo dos vectores A y B, de componentes A1, A2, A3, B1, B2, B3, el producto escalar se define de esta forma. Un punto, vamos a utilizar para simbolizar este producto escalar, va a ser A1 por B1 más A2 por B2
3 por B3. Y observamos aquí en la definición de producto escalar que aquí el resultado va a ser un número, un escalar, ¿no? Ya no va a haber un vector, porque aquí se está haciendo operaciones entre escalares de suma y producto, ¿no? Aquí ya no hay vector, el vector se representa mediante terna, ya hemos dicho, ¿no? Pero aquí esto no es terna, esto es una suma de multiplicaciones, y eso obviamente nos da un resultado escalar o un número, como podemos ver a continuación, ¿no? Tengo el vector 1, menos 4, 6, el vector menos 3, 2, 5, producto escalar es 1 por menos 3, más menos 4 por 2, más 6 por 5, y esto da 19. Entonces vemos que se obtiene un escalar, un número real, a partir de dos vectores. Por eso se llama producto escalar, a diferencia de un producto de un vector por un escalar. Entonces, las propiedades que va a tener un producto escalar son las siguientes. Es conmutativo, es decir, A punto B es igual a B punto A, al igual que un producto algebraico. Es asociativo cuando se multiplica por un escalar, que puede multiplicar a escalar a y también podría multiplicarlo a B. Entonces K va a ser un escalar. Distributivo. El producto escalar se puede distribuir respecto a una suma de vectores, es decir, A punto B más C va a ser igual a punto B más A punto C. Y bueno, adicionalmente vamos a tener estas otras dos propiedades que son las que más vamos a darle un poco de énfasis, porque son las que más vamos a utilizar en lo que es cálculo y geometría analítica. El producto escalar de un vector por sí mismo, ¿qué daría? Se multiplican cada componente por sí mismos, entonces da A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Y esto no es otra cosa que el módulo de un vector al cuadrado, porque el módulo es raíz cuadrada de la suma de cuadrados, ¿no? Ahora, sin la raíz cuadrada sería el módulo al cuadrado. Y finalmente una propiedad que también lo han visto en física, ¿no? Que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por coseno de θ, donde θ es el ángulo que forman ambos vectores. Entonces, por ejemplo, esta propiedad lo han usado para calcular trabajo mecánico, ¿no? Saben que el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, lo cual es fuerza, desplazamiento por el coseno del ángulo, fuerza y desplazamiento, algo que conocen, ¿no? Pero vamos a ver que esta propiedad va a ser más importante en geometría que en física. Y vamos a utilizar para demostrar más propiedades importantes de los vectores con que se va a poder resolver obviamente y otros problemas que ahorita no podemos hacer. Entonces, hasta aquí lo copiaremos.
Bien, entonces vamos a hacer énfasis en esta última propiedad. El producto escalar de dos vectores va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma. Vamos a ver que esta propiedad en sí no proviene de la física, proviene más bien de la geometría, tomando en cuenta un triángulo cualquiera. Un triángulo de lados A y B expresados como vector, y que forman un ángulo θ. Entonces habíamos dicho que este otro vector va a ser la cesta de ambos vectores, en este caso B menos A, si va dirigido hacia este lado. Y tenemos lo que es la ley de los cosenos, que dice que la longitud de un lado al cuadrado, en este caso B menos A, el módulo al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros lados al cuadrado. Entonces sería sumar módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado. Menos 2 por el producto de los lados adyacentes al ángulo, en este caso va a ser 2 por el módulo de A módulo de B, por el coseno del ángulo, ¿no? En este caso el ángulo θ. Y aquí este sería el lado opuesto, ¿no? El ángulo θ que viene aquí al otro miembro. Es la ley de cosenos, que igual todos tendrían que recordarse. Aquí vamos a hacer lo siguiente, usar esta propiedad que dice que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo al cuadrado. Entonces, si aquí tengo el módulo de b menos a al cuadrado, debería ser el producto escalar de b menos a consigo mismo. Y aquí vamos a desarrollar mediante la propiedad distributiva y conmutativa, es decir, b multiplico por b por menos a por b y menos a por menos a. Resultado, ¿no? B por B va a ser menos AB y menos BA va a ser menos 2 veces A por B. Finalmente menos A por menos A va a ser más A por A. Y nuevamente aplicando la propiedad de producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo del vector al cuadrado. Lo mismo aquí, producto escalar de A con sí mismo, módulo de A cuadrado. Que se va a simplificar del otro lado con módulo de A cuadrado con módulo de B cuadrado. ¿Y qué quedaría aquí? Quedaría, ¿no? Menos 2 producto escalar de A con B igual a menos 2 módulo de A módulo de B coseno de θ, y dividiendo entre menos 2 quedaría demostrada la propiedad E. Como decía, es una de las más importantes del producto escalar. Básicamente, producto escalar va a ser para eso, para aplicar esta propiedad que vamos a ver luego. Entonces vemos que, ¿no?, esta propiedad nada que ver con la física, más bien la física aprovecha nuestra propiedad para definir algunas operaciones o calcular algunas magnitudes. Esta propiedad en sí sería la ley de cosenos expresada en forma vectorial, ¿no? Entonces sería lo mismo que la ley de cosenos, solamente que expresado en forma de producto escalar y en forma de operaciones vectoriales. Entonces esto más lo terminaremos de copiar.
Entonces aquí vamos a quedar. El día lunes vamos a continuar con lo que es el producto escalar. Tengan todos buenas tardes y hasta el día lunes. Hasta luego, Inge, gracias. Ya, hasta luego a todos. Lo mismo. Inferior, cámara. 7, dime.